¿Qué tal a todos? Soy Daniel y el día de hoy les traigo un video realmente importante porque vamos a aprender a hacer sentadillas búlgaras desde cero. Y para eso me encuentro aquí en el distrito de Pueblo Libre, específicamente en el Parque Cueva. Si les interesa, empecemos. Pero antes de arrancar con el tutorial, chicos, les recuerdo que así como este hay otros varios videos en el canal en los que les explico cómo realizar diferentes ejercicios de calistenia desde cero. Así que si todavía no los han visto, chicos, les dejo por aquí arribita una lista de reproducción para que puedan mirarlos completos y luego regresar a este video de aquí. Sin más que añadir, ahora sí, empezamos. Entonces, el primer paso para lograr las sentadillas búlgaras es perfeccionar primero las sentadillas normales. Para eso tendremos que colocar a nuestros pies a una separación que no sea cómoda. Yo prefiero siempre hacerlas con una separación un poco mayor al ancho de los hombros y desde esta posición bajar hasta que nuestras piernas pasen los 90 grados para luego volver a subir hasta estirar las piernas por completo. Un error muy común al hacer este ejercicio es levantar los talones del piso. Si queremos estimular nuestros músculos adecuadamente y además prepararnos para progresiones más difíciles de sentadillas en el futuro, tendremos que mantener en todo momento la planta de nuestro pie en contacto con el piso. Nuestro segundo paso será dominar las sentadillas explosivas. Para hacerlas tendremos que hacer exactamente lo mismo que con las sentadillas normales, pero al momento de subir tendremos que ejercer la máxima cantidad de fuerza que podamos con nuestras piernas para despegarnos del piso lo máximo posible. Con este ejercicio no solo estaremos fortaleciendo más nuestras piernas, sino que también estaremos entrenando su potencia y nuestra capacidad cardiopulmonar. Un error muy común al hacer este ejercicio es caer con los talones en el piso. Esto va a hacer que nos dé un sacudón en todo el cuerpo y que nos aturdamos, así que lo ideal es intentar caer con la punta de nuestros pies. Una vez que seamos capaces de realizar al menos 15 repeticiones de este ejercicio, ya estaremos listos para pasar al siguiente nivel. Y van a ser las zancadas estáticas. Para hacerlas tendremos que colocar una pierna por delante de la otra y descender hasta que la rodilla de la pierna que se quedó atrás toque el piso para luego empujar con nuestra pierna de adelante el suelo y volver a la posición inicial. Algo que suele pasar siempre es que si recién estamos aprendiendo a hacer el ejercicio nos puede costar un poco mantener el equilibrio. Para evitar esto debemos apoyar bien la planta de nuestro pie de adelante en el suelo y contraer el abdomen para así bajar en bloque y subir de la misma manera. Una vez que seamos capaces de realizar al menos 10 repeticiones de este ejercicio con cada pierna, estaremos listos o listas para pasar a la siguiente y penúltima progresión. Y estas van a ser las zancadas explosivas con cambio. Para hacerlas tendremos que colocarnos en la misma posición que para las zancadas estáticas, pero en esta ocasión tendremos que empujar con mucha más explosividad para poder dar un salto e ir alternando entre cada pierna. De este ejercicio tendremos que ser capaces de realizar al menos 5 repeticiones con cada pierna. Finalmente, y una vez que hayamos logrado hacer todos estos pasos, ya estaremos listos o listas para hacer nuestras primeras sentadillas búlgaras. Para eso tendremos que encontrar una superficie elevada en la que podamos colocar nuestro pie de apoyo y desde una posición similar a la que teníamos cuando hicimos las zancadas estáticas, tendremos que bajar hasta que la rodilla de nuestro pie de apoyo toque el piso para luego empujar con nuestro pie dominante hasta estirar la rodilla por completo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. En esta ocasión nos despedimos con la iglesia San Juan Apóstol. Y les recuerdo, chicos, que si el video les gustó me pueden apoyar con un like, suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. También les recuerdo que me pueden seguir en mis otras redes sociales. Me encuentran en Instagram como @Daniel_Romero_fit y en TikTok como Daniel Romero Fit. Sin nada más que decir, espero que estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video, y nos vemos en el siguiente. Chao.